Muy, pero muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto verlos, compañeros, en este miércoles 8 de octubre. Mucho que festejar, sobre todo con el regreso de nuestros compañeros de la Global Summit Flotilla, que llegaron hoy a las 7:30 de la mañana. Ya estábamos informando de todo esto. Saludo en primer lugar, así como aparecen, Arturo Cano, periodista, cronista, reportero de toda la vida de varios medios, sobre todo en la última etapa en la jornada. Bienvenido, Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Federico, Teresa, mucho gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias a las personas que nos acompañan y que siguen de manera habitual este espacio. Gracias, Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también integrante de la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, buenas tardes. Marta Olivia, buenas tardes. Federico, Arturo, qué gusto. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias. Fede Bonazo, escritor, músico, ciudadano del mundo. Qué gusto saludarte, Marta Olivia, y felicitarte por tu nuevo espacio periodístico que tenemos que mover porque está muy bueno y es un gran aporte, tal cual siempre te caracteriza. Y saludo con el gusto de todos los miércoles a Tere, a Arturo y a la audiencia de Astillero. Gracias, muy amable, buenas tardes. Y bueno, empecemos con ese tema. Empecemos, Arturo Cano, si te parece, con este regreso de los 6 mexicanos que hemos dado sus nombres, hemos estado al pendiente, regreso donde nos van a ir diciendo, ya adelantaron parte de los maltratos. Sin embargo, me parece que el mensaje que están dando es: ok, ya regresamos nosotros, pero que no se les olvide que hay un genocidio allá en Gaza y que eso es lo más relevante. Arturo Cano. Bueno, sin duda es de resaltar que aún con el riesgo que pasaron, con las vejaciones, con los maltratos que sufrieron, los integrantes de esta delegación de México que se sumó a la flotilla que buscaba insistir en que el mundo tiene que reaccionar frente al horror del genocidio, pues hayan regresado con bien, con todos los asegúnes, y que insistan en esta línea de que es importante no olvidar, que es vital no olvidar que lo central es lo que está ocurriendo allá con el genocidio. Me quisiera detener más allá de lo que de los detalles que ya nos han ofrecido en los reportes desde la mañana en tu nuevo espacio, Marta Olivia, porque nuevamente te felicito. Pues en la retórica que empleó aquí la Embajada de Israel, que primero sacó un comunicado diciendo de manera directa que la flotilla estaba vinculada a Hamas y que era un acto puramente mediático, y pues casi poniendo a los centenares de personas que pusieron el cuerpo para llamar la atención del mundo y pues ha ido variando esta postura. Ya dicen, ya están a salvo y van de regreso a su país. Después, pero me llama la atención que leyendo, buscando información sobre cuál era la postura de la Embajada de Israel, me encontré por ahí un comunicado reciente de los últimos días de septiembre, que me llamó la atención porque uno de los argumentos de Israel respecto a la flotilla era que era ridícula la cantidad de ayuda que podía ir en estos barcos, y que entonces por eso se reforzaba la línea de que era solo un pretexto lo de la ayuda humanitaria para las personas que están muriendo de hambre en Gaza. Y por ahí me encontré un boletín de la Embajada de Israel en la que presume intervención humanitaria en Oaxaca. No dice ni en qué comunidad fue entregada esta ayuda humanitaria, junto con una organización israelí de nombre Hermanos por la Vida. Bueno, pues ¿qué llevaron a Oaxaca? Hombre, algo que va a modificar
la situación en uno de los estados más pobres de nuestro país. Entregaron, y lo presumen, en un contexto adverso además para Israel, así lo dicen en ese comunicado, 450 despensas, 450 kits de higiene, 240 lámparas, 350 pelotas para niños y un filtro de agua. Esa es la ayuda humanitaria de Israel en México. Híjole, nos dejas como siempre con esos datos sin palabras, Arturo Cano. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué comentar acerca de este tema que, bueno, nos ha tenido en suspenso, primero por la travesía, sobre todo el significado que significa el significado de la solidaridad mexicana y de muchos otros países para tratar desde sus trincheras detener este genocidio, pero mandar un mensaje fuerte a todo, pues a todo el mundo? Bueno, primero celebro que los compañeros y las compañeras estén ya en casa. Creo que hay que hacerles sentir en casa, también desde el debate y el análisis. Y bueno, por lo demás, creo que hay que tomarles la palabra a nuestros delegados y delegadas, pero también a la gran mayoría de las voces que han estado virtiendo los activistas de la flotilla, en el sentido de que no nos distraigamos, ¿no? ¿Y de qué no debemos distraernos? No debemos distraernos del genocidio en Gaza, por supuesto, en primera instancia, pero no debemos distraernos también de las agendas de los activismos en todo el mundo para intentar pararlo, para intentar desde la humildad de nuestros esfuerzos pararlo. Y si algo en estas semanas la flotilla nos dejó como lección, es que la situación amerita aventarnos a lo imposible, a lo que parece imposible. Parecía imposible y se sabía imposible romper el cerco, en este caso naval, para llegar a las costas de la Franja de Gaza, y cientos de compañeros y compañeras aún así se embarcaron, pese a los riesgos, pese a las burlas de la derecha, y lo hicieron. Y creo que el aprendizaje debe ser ese, y debe ser ese no solo para las personas que se movilizan, que nos movilizamos a lo largo y ancho de todo el planeta, sino que también tiene que ser la lección para nuestros gobiernos. Es hora de empezar a caminar el camino de lo que parece imposible, de lo que no nos atrevemos a hacer porque sabemos que no va a funcionar, ¿no? Porque sabemos que está derrotado de inicio. Y en ese sentido creo que cuando a mí me dicen no nos distraigamos, yo lo tomo como mensaje de no dejemos de exigir que se endurezcan las medidas de nuestros gobiernos respecto al genocidio en Gaza, que se comience por hacer lo que todavía no se hace, un verdadero y eficaz cerco diplomático y material al Estado genocida de Israel. Que ya no estemos transitando en la ruta de lo que ya quedó sobreseído, es decir, no estemos en la ruta de ya dijimos genocidio, ya iniciamos o acompañamos las causas penales en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional, porque ya sabemos que eso que ya se hizo, tan posible era que ya se hizo, no bastó. Entonces creo que nos tenemos que invitar a pensar en lo imposible. Cierro diciendo dos cosas. Una, que recomiendo la escucha o lectura, como prefieran, de una columna de Mario Campa en Sin embargo, que se titula 6 acciones para endurecer las medidas de México contra Israel. Mario, en ese artículo, en la hipótesis de no la ruptura, no necesariamente la ruptura y la expulsión del equipo diplomático de Israel, que además es un equipo diplomático, como lo hemos ahorita caracterizado, absolutamente mendaz, absolutamente agresivo, contra ciudadanos mexicanos,
Bueno, además hay una ruta que no necesariamente pasa por el extremo de la ruptura de relaciones, pero que sí pasa por un endurecimiento que afecte allí y en donde narrativa y materialmente hay que comenzar a pensar en lo imposible, es decir, cercar al Estado genocida de Israel para que en términos reales sea el paria que ya es para la opinión pública a escala internacional o por lo menos la mayoritaria. Y por último, recordar que no solo ahorita hay más de 100 activistas secuestrados por Israel en esta nueva flotilla que salió, que ha tenido mucho menos atención mediática, lo que ha repercutido además en lo que aparenta ser un endurecimiento de la medida. Vimos unas imágenes de un efectivo militar israelí rompiendo una de las cámaras de una de las embarcaciones de esta nueva flotilla, y recordar también que aún no están todos los activistas de regreso, que hay activistas, por ejemplo, Reyes Rigo, esta activista española, que denuncia haber sido brutalmente torturada y que Israel está reteniendo sobre pretexto de que agredió a un agente sanitario en la cárcel de máxima seguridad. Los testimonios de quienes estuvieron presentes indican por completo lo contrario, es decir, Israel aún retiene como rehenes a algunos de los activistas de esta primera flotilla y ahora tiene en su poder a decenas de activistas más. Creo que no hay que tampoco distraernos con el regreso del ansiado y feliz regreso de nuestros connacionales, y hay que seguir viendo todos los ojos todavía en esta nueva flotilla, todos los ojos en Gaza, y alzar la voz para empezar a exigirle a nuestros gobiernos que hagan lo que hizo la flotilla, caminar la senda de lo imposible, porque en la senda de lo posible esto ya no paró y sigue cobrando muertos todos los días. Gracias, Tere Rodríguez. Federico Bonazo, ¿qué agregar con este tema? La actuación del gobierno, ¿qué debe hacer? Nos queda claro que hasta los mismos integrantes han dicho que fueron muy cobijados, muy acompañados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el embajador en Israel, y que, bueno, todos unánimemente reconocen este abrazo que les dieron allá. Pero ¿qué hacer desde, qué bueno que ya están todos acá, que regresaron bien, pero qué sigue en este tema? Tu micro. Perdón, voy a reforzar un poco lo que han dicho ya en un sentido con el que concuerdo muchísimo, Arturo. Y Tere, festejar el regreso no significa dos cosas. Dormirnos en el éxito político de la flotilla, porque lo tiene. O sea, la flotilla no solo tenía una función humanitaria que, por supuesto, ha querido desacreditar Israel con estas mentiras de que no contenían nada los barcos, o llamándolos, como hizo el ministro del Interior israelí, que quiso humillarlos también cuando los tiró al piso y los llamó terroristas y asesinos de niños, tal cual hoy denunciaba Ernesto Ledesma y otros compañeros más de la flotilla. El éxito es político porque ha desenmascarado para alguna parte de una opinión pública que yo ya no sé qué evidencia necesita para confirmar que estamos ante un Estado tanto terrorista como genocida, como expansionista, colonialista. No sé qué más necesitan algunos sectores del mundo, algunos líderes de lo que se llama el mundo libre, que entre todos ellos no tienen uno solo del miligramo de coraje cívico que tiene una persona como Greta Thunberg, como tienen los 6 mexicanos y mexicanas que participaron en la flotilla. Hay un éxito político y por supuesto que había un propósito político en la flotilla, se ha logrado. Hay que estar muy atentos, como bien indica Tere, a la captura de esta nueva flotilla. Mientras estamos teniendo esta conversación, están siendo secuestradas de nuevo personas activistas que se proponen abrir un corredor humanitario en Gaza, mientras las negociaciones entre Hamas, Estados Unidos e Israel se llevan a cabo en Egipto con integrantes de Qatar, con funcionarios egipcios también. Israel sigue bombardeando, a pesar de que Trump mismo les ha pedido que por favor moderen la agresión militar en estas horas de disque negociación, que yo sustituiría la palabra negociación por propuesta de capitulación. La propuesta en teoría de paz de los Estados Unidos es una propuesta de capitulación
Y tenemos que revisar lo que ha sido la respuesta de Hamás hasta ahora, porque para nada es una respuesta aquiescente donde cedan en todos los puntos. Hamás tiene, y con muchas razones, desconfianza de que este plan pueda llevarse a cabo, aunque pareciera haber algunos avances en el aspecto técnico, intercambio de listas de prisioneros de uno y otro lado, en fin, parecería haber algún tipo de avance en ese aspecto, pero fundamentalmente la propuesta de Trump es, muchachos, o capitulan o dejan que esto lo regentemos con el criminal de guerra Tony Blair. Nunca hay que olvidar los crímenes que Tony Blair cometió en Irak. Esta propuesta de regencia colonial de un británico y del mismo Trump sobre lo que quedaría de Gaza, y por supuesto el negocio de la reconstrucción, que es muy jugoso y donde tiene Blair interés también, porque es socio del yerno de Trump, que está metido en el negocio de la construcción. Cuando uno hace estas descripciones de los intereses involucrados, Marta Olivia, me parece que es tan burdo y obsceno lo que estamos viendo, ¿no? El negocio genocidio que estamos observando como humanidad en Gaza. Lo que podemos hacer es, muy bien, notas como la de Campa muestran los pasos concretos que se pueden dar, que son mucho menos estridentes y declarativos de lo que algunos le reclaman a la presidenta Sheinbaum. Yo creo que México está, el acompañamiento de México a las acciones judiciales va al ritmo lento o de tortuga de la justicia, y es hora para detener concretamente o intentar detener el crimen cotidiano de niñas, niños inocentes en Palestina. Es urgente actuar con el ritmo un poco más expedito que a veces ofrece la política. Si nos atoramos en los ritmos de la justicia, esto puede significar el exterminio del pueblo palestino, si seguimos así, o la alternativa que le da Trump a los palestinos. Si no ceden, se desatará el infierno, ha dicho Trump. ¿Qué quiere decir que se desatará el infierno? ¿Qué vivimos ahora, en el que hemos estado viendo estos años? ¿El purgatorio? Es decir, estamos ante el recrudecimiento de una postura absolutamente arbitraria, prepotente, unilateral de Trump y de Israel, que son dos estados genocidas, contra una población palestina dividida, que en parte tiene una representación en Hamás, pero no solo, y que están evaluando unas alternativas muy, muy desfavorables. Son o capitulamos o nos exterminan. ¿Qué podemos hacer? Lo que hemos estado haciendo. ¿Qué puede hacer México? Bueno, México, si no quiere romper relaciones, que no las rompa, pero tiene que dar seguimiento a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, no solo acompañamiento. Como Estado que signa convenios de genocidio, Carta de Naciones Unidas y otra serie de convenios en defensa de los derechos humanos, México no puede optar por tirar a la basura todo el derecho internacional, sino que tiene que obedecer México y toda la comunidad internacional, por supuesto. Y aquí digo una cosa más, y si quieren con esto termino, que es, sin coordinación internacional, las maniobras aisladas de desafío al genocidio no van a tener éxito. Es lo que estamos viendo con Petro, que es más que loable la postura del presidente colombiano, pero está siendo aislada. México debe participar y coordinar o ser parte de una coordinación internacional. Si quieren empezar por el segmento regional, que empiecen. Tenemos suficientes líderes progresistas en la región como para intentarlo. Una coordinación que tenga que ver con esto: embargo económico, término de cooperación comercial. Hay tratados internacionales que también impiden comerciar con insumos que pueden terminar en la utilización militar de un genocidio. Es decir, se pueden hacer muchas cosas más, cortar cooperación con todo tipo de asociaciones de Israel, hasta que Israel se reencauce y quiera cumplir con su obligación como Estado miembro de las Naciones Unidas, que lo obliga a ser respetuoso con el derecho internacional, que todos los días está violando. Enterarnos como ciudadanía de cuáles son todos estos puntos que se pueden tomar y llevar a cabo, y exigírselos a nuestro gobierno que los haga. Cumpliéndolos, México no necesita efectivamente hacer alguna maniobra demasiado estridente, pero esas son las maniobras concretas que pueden, y repito, termino, en coordinación internacional, intentar frenar el genocidio que sigue en curso, aun cuando las negociaciones con Hamás se estén llevando a cabo. Pues sí, gracias por sus reflexiones en este tema. Y bueno, siguiendo con lo internacional, hablar, ahora sí que los personajes van entreverados,
Trump está pidiendo cárcel para el alcalde de Chicago, para el gobernador de Illinois, está imponiendo un estado de sitio a un espacio santuario para los migrantes. ¿Qué mensaje? Bueno, ha estado contra Bad Bunny, o sea, con cualquier personaje que no piense como él. En el caso este es interno, es decir, un asunto de los Estados Unidos, pero también está metido en el tema de Israel, está también en Venezuela, un poco advirtiéndonos de lo que podría llegar a ser en otros espacios. Arturo Cano. Tenía la cabeza en el radicalismo escenográfico que viaja en avión privado, pero me voy a ir hasta Chicago. En los últimos años he ido un par de veces a Chicago, siempre de la mano de una querida amiga, Susan Sech, profesora de la Universidad de Chicago, que me ha invitado a hablar ahí de temas como migración y Ayotzinapa, en alguna cena de amigos en su casa. Me mostró en las paredes de su departamento las fotografías de sus familiares que murieron que fueron asesinados por los nazis en el Holocausto. Y también, con mucha generosidad, me hizo un recorrido o un par de recorridos por los lugares donde vive la comunidad mexicana en Chicago y sus alrededores. Me decía ella que contando a los descendientes hay 2 millones de mexicanos en esa zona, que en este momento están siendo víctimas de la guerra que Donald Trump ha declarado contra su propio país, contra sus propios ciudadanos. Por fortuna, en el caso de Illinois y Chicago, pues cuenta con gobernantes, con el gobernador y el alcalde, que han tenido una postura firme en torno a la defensa de sus votantes, de sus electores, de sus comunidades, de las personas a las que entienden muy bien. Y eso se debe, creo yo, en parte al trabajo de personas como la admirable Susan, que durante muchos años consiguió fondos de fundaciones internacionales para traer gringos a México y llevarlos, por ejemplo, a Michoacán, para que entendieran de dónde venían las personas que trabajaban en sus jardines, que cuidaban a sus niños, que los atendían en los restaurantes, o que iban avanzando ya con las generaciones y ocupaban posiciones importantes, como sucede con la inmensa mayoría de los migrantes, que son personas trabajadoras, esforzadas, osadas, que dan ese paso que no es nada sencillo de irse de su país para iniciar con los trabajos más duros en otra nación. Trump tiene un cálculo totalmente político en lo que está haciendo contra Los Ángeles, Portland o ahora Chicago, porque se trata de ciudades o de territorios gobernados por los demócratas, a los que acusa de ser de extrema izquierda, vaya. Con Chicago parece tener un problema particular porque desde hace décadas los republicanos no tienen nada que hacer desde el punto de vista electoral en esa ciudad. Entonces el gobernador Pritzker ha dicho de Trump que sufre demencia de plano. El alcalde Brandon Johnson, que no es la primera vez que tras las amenazas de Trump de aprenderlo, de llevarlo a la cárcel, ha dicho que no es la primera vez que Trump amenaza de enviar a la cárcel ilegalmente a un hombre negro. Y Chuy García, por cierto, olvidé el nombre, estaba viendo el chat hace rato, y olvidé el nombre de una persona que, vaya circunstancia o casualidad, que pidió que desde aquí se mandara un saludo a su papá, que hoy cumple 107 años, y el señor se llama Jesús García, el que cumple 107 años. Bueno, pues el Chuy García de Chicago, lo conocí yo hace algún tiempo y me contó una anécdota curiosa, creo que ya la he referido aquí. Dijo que cuando conoció a Cuauhtémoc Cárdenas en una visita de Cárdenas allá a Chicago, le dijo: oiga, ingeniero, usted y yo tenemos algo en común. Usted nació en Los Pinos, la Ciudad de México, y yo nací en Los Pinos, Durango. Ahora, Chuy García es uno de los diputados que representa a Chicago en el Congreso estadounidense,
y es quien ha dicho en una entrevista que sostuvo con los corresponsales de La Jornada, David Brooks y Jim Cason, que pues hay un verdadero estado de sitio y que Donald Trump está agrediendo a las comunidades de migrantes, que los encapuchados recorren las calles disparando gases, que hay violencia contra padres y madres delante de sus hijos. Bueno, pues ahí en Chicago lo que estamos viendo es una comunidad que está vibrante, de gente trabajadora que está resistiendo, que está enfrentando a las políticas de Donald Trump y la guerra que este personaje, calificado como un demente por el gobernador de Illinois, pues ha decidido emprender en su propio territorio. Y bueno, Arturo Cano, apenas nos estamos escuchando esto, hablar de esto, y Tere Rodríguez, pues Donald Trump con estos cualidades, y estoy siendo sarcástica, cualidades de conciliador, analiza viajar a Medio Oriente para asegurar un acuerdo de paz en Gaza. ¿Qué tal? No, es increíble. Creo que en ocasión de lo que dijo ahora el alcalde de Chicago respecto a la salud mental de Donald Trump, creo que sí hay que instalar el tema, no, con mucho cuidado de no caer como en capacitismo y en la estigmatización de las condiciones neurodivergentes, pero sí hay que centrar el tema de este fenómeno en el que el proceso de degradación ideológico política de la extrema derecha como expresión del capitalismo en la fase actual que estamos viviendo, cómo este proceso de degradación se ha implicado la capacidad de proyección de este tipo de liderazgos que tienen marcadores de condiciones de salud mental tipo Trump o Milei, de lo que hablaremos más al ratito, ¿no? Porque habla mucho justo del nivel de degradación de esta expresión política de la extrema derecha que tan funcional está haciendo a este proceso de profundización de la fase actual del capital, ¿no? Creo que se está configurando una crisis política en Estados Unidos que disuena mucho del profundo espíritu de cuerpo con el que avanza Claudia Sheinbaum con todo el aparato político detrás, incluso con las expresiones institucionales de la oposición, no tanto el golpeteo mediático, sino con las expresiones institucionales de la oposición. Veamos, por ejemplo, la actuación de los gobernadores que no son del bloque Morena, Verde, Ecologista, Partido del Trabajo, ¿no? Estos desaguisados de altisonancia muy creciente con el gobernador de Illinois, con el alcalde de Chicago, la radicalización del virtual candidato demócrata en Nueva York, está configurando un estado de cosas en Estados Unidos en el que el factor Trump está empujando a ciertos sectores de los demócratas a perfilarse, a cargarse un poquito menos al centro derecha funcional, en donde habita el Partido Demócrata en tiempos de gobierno republicano, ¿no? Y creo que eso no es tan mala noticia, no solo porque a Donald Trump le da muy poco background interno para sus gestas intervencionistas en el resto del mundo, que no dejan de ser muy preocupantes y peligrosas, pero que no están soportadas en un espíritu y en un acompañamiento institucional en donde puede encontrar incluso algunos reveses, sino porque está obligando a ciertas capas de los demócratas a oponerse explícitamente a políticas que muchos gobiernos demócratas no se han opuesto, por ejemplo, a la política migratoria como política racista de base, ¿no? Y de espíritu profundamente racista. Entonces, por ejemplo, la oposición explícita, en este caso del gobernador de
Illinois, del alcalde de Chicago, a la política migratoria, a la política racista disfrazada de política migratoria en formato redada, pues invita a otros sectores tal vez del Partido Demócrata a definirse políticamente en sentido distinto a las propias políticas del Partido Demócrata en tiempos de Obama o de Biden, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que se está configurando una crisis política interesante que puede hacer que para el año que entra, donde tendremos un momento muy tenso de bilateralidad en torno a la renegociación del TEMEC, pues Claudia Sheinbaum y su equipo llegue con muchísimo más espíritu de cuerpo y sin necesidad de cuidar el factor interno que es su contraparte, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos viendo, pero de mientras, en si se fragua o si termina de cuajar una crisis política de mayor envergadura en algunas regiones de Estados Unidos, pues Donald Trump sigue siendo este factor absolutamente mortuorio, mortífero en el resto del mundo, digamos, por ejemplo, en el Medio Oriente, pero también aquí más cerquita en el Caribe, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Federico Bonazo, este hecho de pelear con todo mundo, ese anuncio, pero a mí, sinceramente, lo que me preocupa más es este anuncio que hizo hace menos de una hora Donald Trump de ir allá, pues a Medio Oriente. Esto me parece que sí es muy preocupante para la fragilidad que se tiene ahí con Palestina, en la Franja de Gaza sobre todo. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, qué difícil resulta no hablar de Trump sin acudir a ciertos términos psiquiátricos o intentar comprender desde su psicología también lo que estamos viendo, ¿no? Hay una mezcla de ambas dimensiones. Yo no soy de los que dicen, bueno, esto solamente es un plan del capitalismo, ¿no? Y Trump es solo una expresión de ciertas estructuras económicas, sociales. Por supuesto que considero que la impronta individual en la historia siempre termina jugando un rol, quizás no el decisivo. No son los personajes históricos únicamente dueños o se gobiernan a sí mismos sin poder ser influidos por las fuerzas sociales, económicas que los rodean, pero a la inversa tampoco. Es decir, el voluntarismo que estamos viendo de este narciso inmenso que cree que quiere ganar el premio Nobel de la Paz y cree que puede solucionar conflictos en 5 minutos y que se enoja con un alcalde de Chicago y dice que tiene que ir preso y luego voy a moderar el lenguaje porque ando en un estado de ánimo bastante molesto contra estos cuates, porque además son los dueños del planeta, ¿no? Y pueden hacer lo que quieran y los demás somos testigos que protestan, pero más testigos que otra cosa. Y luego volar unas barcazas con colombianos o venezolanos dentro, sin preocuparse realmente si eran o no terroristas, lo cual no significa o amerita o permite que tú los vueles por el aire, porque sí, porque además luego no tocas a los dueños verdaderos del dinero que produce esa industria ilegal del narcotráfico, que no son estos muchachos pobres que se suben a un bote en Venezuela e intentan llevar, si es que eso es lo que son, algunos paquetes de droga a algún lado. Es decir, estamos viendo el uso infame de un relato en el cual se criminaliza al migrante, se criminaliza, se lo relaciona con el narco, ya se empiezan a juntar estos términos deplorables y aberrantes que usan los dueños ricos del mundo para hacer todo tipo de tropelías homicidas, en el caso más extremo de las mismas, un genocidio en Gaza. Algunas de las escenas que estamos viendo con declaraciones de gobernador de Illinois o del alcalde de Chicago diciendo que estamos ante un autócrata y que esto es anticonstitucional, recuerdan las escenas o el guión de películas como Civil War, o sea, son como los prolegómenos de una situación que de seguir escalando, de seguir evolucionando en este sentido, pues puede derivar realmente en una crisis institucional de dónde está la seguridad o quién es el dueño del monopolio de la violencia, el Estado federal, la Guardia Nacional o las fuerzas de seguridad estatales que tienen que obedecer al gobernador. Es decir, hay una crisis enorme que tiene que ver mucho con la impronta narcisista de este personaje, Napoleoncito de McDonald's, que cree que es el dueño del planeta y que tiene su secretario allá en la Patagonia, ¿no?
Javier Milei, y tiene un par de alianzas, y tiene un mundo pasmado, un mundo libre, que no acierta realmente a oponérsele con la fortaleza con la que se opusieron en otros ejemplos históricos a personajes como Hitler, por ejemplo, ¿no? Uno también tiene que moderar la antipatía e intentar entrar en análisis. Y cuando entras en análisis, revisas, Marta Olivia, que hay muchos antecedentes de estigmatización, criminalización del migrante en los Estados Unidos. Durante la Gran Depresión los hubo expulsión de cientos de miles de personas. Es decir, en Estados Unidos no es solo con Trump que el racismo se ha ensañado con los migrantes, ha pasado otras veces. Lo que nos preguntamos es que si esto va a derivar verdaderamente en un fenómeno de autoritarismo de corte fascista, fascistoide o como queramos llamarlo, con consecuencias mucho más graves para todos los implicados, ¿no? Eso es lo que está siempre en el aire con Trump. ¿Va a acentuar este tipo de conflictos internos y externos o se quedará parte de eso en la fase declarativa? ¿No? Digo, el daño que ya ha causado, no hay que olvidar que ha bombardeado Yemen, matado niños en Yemen, que está volando, ya lo decimos, personas en el Caribe, y que está apoyado un genocidio, ¿no? No, eso, por supuesto, nadie se lo va a quitar de sus espaldas. Y justo de ahí nos vamos a un tema, para terminar con el tema internacional o seguir este tema que le llega y lo conoce bastante bien Federico, pero empezamos con Arturo. Esta crisis económica en Argentina, las acusaciones de corrupción y el concierto de Milei. Yo pensé inicialmente que era algo de inteligencia artificial, ya saben que se puede hacer de todo, pero no. Y bueno, yo al respecto meto mi cuchara. Federico, tú decías que tenía su secretario allá. ¿Es su secretario o su lacayo? Ya, con eso me quedo ahorita. Ay, Arturo directamente ya del tema no quiere hablar. Dice, no, yo del tema no platico. Arturo dijo, ay, se ven, regreso cuando vuelvan a lo nacional. Vamos con Tere Rodríguez de la Vega. Adelante, Tere. Yo aquí voy a contar un chismecito interno, porque cuando nos mandaron la propuesta de temas, Arturo dijo, bueno, no, para lo de Milei, pues nos replegamos, porque pues Fede es el que sale, pero tampoco había que replegarse tantísimo, Arturo. Ya Mira, yo de verdad tengo como mucho interés en escuchar a Federico, también como por el feeling de su gente allá, ¿no? Que está viviendo como el estado de zozobra cotidiano por las políticas neoliberales agresivas de Milei, pero también este estado simbólico de no dar crédito, ¿no? Que el titular del Estado argentino sea este personaje. Otra vez, yo no quiero caer en la tentación del capacitismo y de la estigmatización de las condiciones mentales, pero estamos ante, y creo que el mejor remedio para no hacerlo es intentar pensarlo en términos de qué nos dice del sistema actual el hecho de que sean funcionales este tipo de figuras para propuestas políticas que son capaces de ganar elecciones, ¿no? Y entonces creo que hay que intentar como articular el análisis y el poner el acento en la condición de salud mental de este tipo de personajes en términos de su posibilidad estructural de tener un rango importante en las propuestas políticas que enarbolan, ¿no? Creo que este tipo de momentos vergonzantes, que uno no sabe si indignan o si da pena ajena o risa nerviosa, de pronto en realidad obscurecen también todo lo otro que está pasando en la Argentina y que no tiene necesariamente que ver con el perfil psicológico de Milei o esta vergüenza ajena que causa, sino pues con hechos más clásicos del neoliberalismo más puro, independientemente de quién sea su titular, ¿no? Corrupción extendida, no solo el caso de Karina Milei, muy emblemático, sino de todo ese sistema que odian al Estado, pero ahorita se están enriqueciendo ilegítimamente y legalmente del Estado, el proceso de desmantelamiento de derechos muy acelerado y muy importantemente el proceso represivo que en un país como la Argentina, que tiene esta historia tan dolorosa asociada a la represión sistemática del Estado, pues no puede dejar de llamarnos la atención. Pero yo, como Arturo, me repliego y dejo hablar al buen Bonazo. Sí. A ver, aquí ya está Arturo Cano. A ver, Arturo, a ver, vamos todos, ahí estamos. Arturo Cano, dijeron que te querías replegar, pero no creyeron que tanto.
No, es que le comentaba yo en el chat que tenemos para organizar la mesa, y yo hice el comentario de que le cedía mi tiempo a Federico para hablar de mi ley, porque es quien tiene más que decir sobre el asunto. Pero ya que insisten, voy con otro parecido. O sea, es que son los rasgos de la ultraderecha. Está Tarcísio de Freitas en Brasil, el gobernador de Sao Paulo. Hay una crisis por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. El gobierno de Lula anuncia la compra de 150,000, me parece, o no sé cuántas dosis para, como medicamento o remedio para esta crisis sanitaria que mata a la gente, consumir este alcohol contaminado. Y Tarcísio de Freitas, que puede ser candidato a la presidencia, dado que Bolsonaro está en la cárcel y el otro hijo invitado de Eduardo Verástegui está exiliado en Estados Unidos, dice, su respuesta es, el día que se contamine la Coca-Cola me voy a preocupar. Esa es la respuesta de este personaje, ¿no? Entonces, bueno, están cortados con la misma tijera. No sé, Verástegui, a quién va a traer a su encuentro en noviembre si todos sus héroes de la ultraderecha latinoamericana se le están derrumbando por todas partes. Gracias, Arturo. Y ahora sí le damos el pase directo a don Fede Bonazo. Fede, es todo tuyo. No, muchas gracias, Tere, Arturo, para nada. Yo de ustedes siempre aprendo, incluso cuando hablan también del tema argentino, con el que tengo un vínculo personal, pero no es que yo sepa más que ustedes, que son excelentes analistas y periodistas. Les agradezco. No, bueno, a ver, ¿qué estamos viendo en Argentina? Estamos viendo que la libertad avanza, el espacio político de Milei está en sus horas más angustiosas. La sumatoria de una serie de episodios que podrían empezar con la criptoestafa Libra, ¿no? De que un presidente de una nación promueva un emprendimiento privado fraudulento que causa la quiebra de muchísimas personas. Contra eso hay tanto una investigación contra el presidente como acciones judiciales de los defraudados, algunas de las cuales tienen su curso en la justicia en los Estados Unidos. Luego de eso viene que con el presupuesto para discapacitados, la hermana de Milei, que que está en el Estado junto a él, en el gobierno junto a él, pide un porcentaje del 3%, para varios de los negociados internos que hace el Estado y la salud argentina con medicamentos, con ayuda a discapacitados. Bueno, y a eso le sigue sumando. El último de estos episodios es más de corte que de corte económico o de fraude así directo como este, tiene que ver con el narcotráfico, es decir, el principal candidato a las fundamentales elecciones ahora del 26 de octubre por parte del espacio político de Milei, como candidato a la Diputación por Buenos Aires, por provincia de Buenos Aires, que es José Luis Espert, se confirma algo que se había denunciado hace mucho tiempo y de lo cual este hombre había salido bastante bien librado, que es que ha sido financiada su campaña con dinero de un hombre que está preso por narcotráfico, Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de Argentina, compuesta por 3 ministros que han sido a su vez designados por Mauricio Macri, un hombre, un humanista de derecha. Esa corte que no tardó ni una semana en ratificar la condena por supuesta corrupción a Cristina Fernández de Kirchner, ha tardado años en enviar a este Fred Machado a los Estados Unidos y tiene un montón de otras causas detenidas, por supuesto. Es decir, para esa corte la velocidad de la justicia corre para unos de una manera y para otros de otra. Es decir, hay una crisis institucional brutal en la Argentina, hay un presidente rodeado de abismos y de malas noticias. Ahora, ¿qué tanto esto se va a traducir en una derrota electoral en octubre? Ahora, ya estamos en octubre, por cierto, el 26, lo vamos a ver. Son las elecciones intermedias en la Argentina, donde se decide gran parte de la reconfiguración del Congreso Nacional y algunas gubernaturas. ¿Qué va a ocurrir ahí? Lo vamos a ver. Todo parece indicar que se va a ratificar un desagrado creciente hacia la figura presidencial y su movimiento político en las urnas.
se verá. Ojalá que sea de esa manera. Hay un par de indicadores económicos que los favorecen, de los que se agarran como se agarraría un mejillón a un pedazo de roca en un mar tormentoso, que es que ha bajado la inflación y que hay ciertos índices de crecimiento económico, pero a costa de un endeudamiento brutal. La Argentina se sigue endeudando. Ha ido a rogarle ahora a Caputo, por cierto, ministro de Economía de la Argentina, que tiene 2/3 de su fortuna personal, millones de dólares en el extranjero, por cierto, ha ido a pedirle a Scott Bessent, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares, que no se termina de concretar, pero que ya ha sacado disipela tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Son maniobras desesperadas que apuestan en aumentar el endeudamiento para intentar sostener el dólar, que no se les derrumbe con lo que esto genera en otras variables económicas, que son las que narrativamente ha sostenido hasta ahora Milei, hasta las elecciones de octubre. Veremos qué pasa en octubre. Todo parece indicar que no van a poder frenar el desprecio popular, ya les cuesta mucho hacer este tipo de actos que hacían antes, y cierro con esto. ¡Qué horror! Milei cantando canciones del rock argentino, de Charly García, por ejemplo, destrozando esas canciones y aparte utilizando el contenido de las letras del gran Charly García para sostener sus ideas políticas deleznables. Yo espero que Charly, que no está en las mejores condiciones psicomotoras, lo denuncie. Y si no lo hace Charly, me parece que lo voy a hacer yo, porque no puede ser lo que vimos en ese concierto nefasto de ayer. Justo me ganaste, Fede. Me ganaste porque me preguntaron que te pidiera que dijeras que ha dicho algo Charly García por el uso pésimo de su canción Demoliendo Hoteles que hizo Milei. Si no, pues sería una traición de Charly al rock and roll, si no hace nada. Híjole, ahora sí que ya en la última dije, ya que acabe para preguntarle, pero ya lo contestaste. Gracias. Hay quienes dicen muchos en el chat, hablando de esto del concierto de Milei, que así como a Hitler le hubieran permitido ser pintor, a lo mejor a Milei le hubieran permitido ser rockero en vez de estar ahí. Y también preguntaron si lo hubieras invitado tú a Juguete Rabioso. Ya sé tu respuesta, ¿verdad? Bueno, en el próximo concierto del Juguete Rabioso le vamos a dedicar una canción particular a Javier Gerardo Milei, el secretario que tiene Trump en la Patagonia. Bien, muy bien, pues estaremos ansiosos esperando. Y bueno, ya en temas, ya ahora sí, nacionales, los datos de la inseguridad o de la seguridad en México señalan, Arturo Cano, que bajó un 32% los homicidios dolosos. Sin embargo, pues hay hechos que nos mueven muchísimo, como en Guerrero, que ha habido protestas y ha habido cuestiones de inseguridad ya más o menos desde hace año y medio de manera continua. La última el pasado fin de semana con el asesinato de un sacerdote. Y también tenemos Michoacán, seguimos teniendo Sinaloa, hay en Veracruz el asesinato de una ex candidata del PT allá de Veracruz. ¿Cómo hacer para conciliar percepción y dato duro? Por favor, no hagan promesas sobre el bidet ni escuchen a Milei. Bravo, maestro. Bravo, maestro. Gran letra de Charly, es muy bueno. Yo creo que es de reconocer esta disminución de los delitos. Veo ahí de los homicidios dolosos, ¿no? Porque el mismo gobierno, la misma presidenta ha reconocido que en otros delitos como la extorsión no se ha avanzado a la misma velocidad. Hay dos ingredientes ahí. Uno, que ya los especialistas anticipaban que vendría una disminución por el reacomodo de los grupos delincuenciales y otros factores. Y segundo, un cambio en la estrategia o esta nueva estrategia de seguridad que impulsa o que comanda la presidenta de la República. Por desgracia, estos números fríos que resultan esperanzadores para todo el país son insuficientes para llevar calma a algunas regiones de nuestro país. Obviamente, Culiacán, que es la ciudad más castigada, ya más de un año, con esta guerra que no para,
métanse un día a la página de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, tiene un mapa interactivo del robo de vehículos. Por ahí está pintado todo, casi todo el estado, ¿no? No, ya no queda espacio libre ahí, o lo que ocurre en Michoacán con esta confrontación de los cárteles unidos contra los de Jalisco, en fin. Entonces, a estas regiones lastimadas, castigadas, pues les dicen poco estos números. Se requiere entonces, pues, apretar esta estrategia y, pues, tener avances y resultados más rápidos en algunas regiones en particular. Quiero ligar esto con lo internacional, ya que hablaba de Brasil. Lula acaba de declarar que él no va a cargar ni va a comprar diputados ni senadores para las elecciones de 2026. Y creo que el presidente Lula aprendió la lección. Esos aliados, sobre todo los grupos liderados por pastores evangélicos y algunos otros que son lo más parecido al PRI en Brasil, fueron los que traicionaron al PT y a Lula y los que llevaron a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Cuando uno escucha declaraciones de un líder evangélico que fue defensor de los asesinos de Acteal, diciendo que el 70% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado, uno dice, ¿para qué quiere la 4T esos aliados? Me refiero a las declaraciones del señor diputado Hugo Eric Flores. Ojalá que la 4T, que la presidenta, pues no esperen a la ya muy cantada tradición de personajes así, que tienen una agenda que responde más a los intereses de su iglesia y de su fe que a la agenda de un movimiento como el que encabeza la presidenta de la República, el movimiento que conocemos como la 4T. Y el comentario vale, creo, también para la luz del mundo. Híjole, luz del mundo es otro tema al respecto. Tere Rodríguez de la Vega, los números fríos, los datos aumentan. Tenemos, por ejemplo, el caso de ayer de Tamaulipas, donde la carretera Mante-Tampico hubo un hecho extraño porque la Sedena dice que iban a ser atacados y que pues reaccionaron. Y esta reacción significó 5 asesinatos, 3 heridos y muchas dudas que quedan por ahí. Sí, creo que, bueno, por principio de cuentas, creo que es importante decir que no es regateable algunos de los resultados que Claudia Sheinbaum presenta como resultados de un cambio de estrategia en algunas como áreas de la seguridad y de la, sobre todo de la inteligencia, ¿no? Y de la policía de investigación. Esto creo que es importante porque si tenemos buenos resultados sin que esto signifique un aumento de la presencia policíaca y militar de por sí muy extendida, pues quiere decir que se están enfatizando otros mecanismos, no solo de atención a causas, sino más efectistas, y que eso es bueno, ¿no? Y sin embargo, episodios de las consecuencias de la presencia militar constante, en este caso, por ejemplo, en carreteras de zonas conflictivas, pues nos hace como que estar menos contentos, ¿no? De que el énfasis en estrategias como de inteligencia, por ejemplo, o de inteligencia financiera, estén dando resultados directos en la reducción de la comisión de algunos delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso. Me gustó mucho hoy la respuesta a una pregunta de la presidenta en la mañanera, en la que intentaba decir por qué no esto se repercute rápidamente en la percepción de seguridad, ¿no? ¿Por qué la percepción de seguridad sigue lastimada, según lo reporta el INEGI? Creo que la presidenta fue honesta al decir que no tenemos que exagerar la capacidad de las campañas y el golpeteo de la derecha y de los grandes medios corporativos, no solo porque hay poca capacidad de permear por estos medios, porque la narrativa la 4T le está ganando mediante la mañanera, mediante la extensión
de otras voces en la opinión pública, no solo porque no hay que exagerar la capacidad de estas campañas mediáticas en plantear un estado de cosas que no existe y por lo tanto de minar la percepción de seguridad en la población, sino también porque, y creo que la presidenta fue muy seria en decir, pues porque no solo la reducción de homicidios va a impactar favorablemente en el estado de ánimo, en la percepción de seguridad. A esto que decía muy bien Arturo respecto de algunos sitios clave en los que difícil está que se cambie la percepción porque el estado de zozobra cotidiana sigue, como también lo es Tamaulipas, ¿no? Como lo es Guerrero, como lo es Sinaloa. A eso también tenemos el reconocimiento de la presidenta de que el crecimiento de delitos como la extorsión, esta incidencia repercute en que no podamos estar hablando de una sociedad que se sienta más segura. Y yo añadiría una cosa que no está tanto en el debate público, pero que creo que hay que decirlo, no cambiará la percepción de seguridad tan inmediatamente, porque la inseguridad y la violencia, la larga noche de la violencia en México ha sido tan larga que hay mucha memoria de inseguridad. Y esa memoria de inseguridad no va a cambiar porque el día a día se vea menos golpeado mientras no haya justicia, por ejemplo, a la crisis de desapariciones. Mientras la crisis de desapariciones siga con poca transparencia, con poca impartición de justicia, con poca garantía de no repetición, con poca atención a las víctimas, societalmente no estaremos revirtiendo ese ánimo de zozobra y de luto colectivo del que venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Termino diciendo que creo que sin regatear los resultados, creo que hay que reconocerlos y festejarlos. También es muy importante que no caigamos en la trampa de que la seguridad se nos vuelva plataforma política, porque eso es caldo de cultivo para la derecha. Si empezamos a decir, ¡guau, la seguridad! Ojo, porque eso es un caldo de cultivo. La seguridad no es proyecto de nación. La seguridad es un estado de cosas que debe resultar del bienestar social y no es un fin en sí mismo. Porque si no, veamos Salvador. Ahí tenemos una cosa de que no puede ser, no es horizonte deseable la seguridad por sí misma, ¿no? Y ya, ahí termino. Muy bien, gracias Tere Rodríguez de la Vega, esa puntualización necesaria para que escuche quien quiera escuchar. Fede Bonazo, tu comentario. Me tomo, habiendo estado de acuerdo mucho con lo que dijeron Arturo y Tere, con el tiempo ya lo tenemos un poquito encima, me atrevo a reflexionar sobre estas últimas palabras de Tere, es decir, el tema de la seguridad es sin duda el espacio, la contingencia que puede darle algún insumo político también a la derecha. En ese sentido, yo creo que la 4T le ha robado incluso ese espacio a la oposición en México, ¿no? Ahora, se lo ha robado, quiero decir, porque está actuando de una manera en la cual justamente se le está dando esta importancia, donde hemos vuelto a ver algo que López Obrador no quería, a lo que no quería llegar, un poco es el teatro de la seguridad, ¿no? Un poquito. Hay que, con esto no demerito ni los números positivos que los hay en la reducción del homicidio doloso, me parece que son cifras muy importantes que pocos, ni Ciro Gómez Leiva se ha atrevido a desafiarlas. Está también otro que comentaba Tere, ¿no? El gran déficit que tenemos en el asunto de la desaparición de personas, que han desaparecido más personas tras un año de gestión de Claudia que en el último año de López Obrador. Eso es así también. Es decir, es un crimen muy, muy lacerante. En fin, allí está en la seguridad la disputa por donde la oposición puede rascar algún pedacito para poder criticar a la 4T y avanzar algún tipo de agenda que siempre se construye con la crítica y casi nunca o hace muchísimo tiempo que no vemos una idea de programa, de construcción o propositiva de parte de la oposición. Festejar lo que hay que festejar, estará muy atento con las otras cifras que no han disminuido y son muy preocupantes. Gracias, Fede Bonazo. Estamos llegando al final de esta gran mesa y bueno, tenemos un minutito para cada uno para su postrecito. Arturo Cano. Por ahí les mandé un tuit del señor Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, que no sé si lo tengan a la mano, si no, pues ahí lo pueden ver en la cuenta de Francisco Garduño,
aparece, creo que en la Avenida Reforma, y dice, acompañé a la presidenta en su celebración, no sé qué, ¿no? Pero bueno, pues su rostro no refleja precisamente ninguna alegría, ¿no? Recordé al mirar a esas fotografías del señor Garduño, su declaración de 2019 en la que dijo que podrían venir de Marte y iban a ser deportados hasta Marte los migrantes a donde fuera. Bueno, no fue precisamente el mejor rostro que el humanismo mexicano pudo haber elegido para atender el fenómeno migratorio, pero ahora me quiero referir más bien a otro punto que Garduño también tiene pendiente, además de su fingida disculpa del Museo de la Ciudad de México hace unos días, sus lágrimas de cocodrilo ahí. Y me refiero al hecho de que traían a los migrantes de un lado para otro y los contaban y los volvían a contar. Y quizá eso infló muchísimo los números de lo que llaman eufemísticamente el aseguramiento o la presentación ante la autoridad migratoria, que es simplemente la detención de migrantes. Creo que son temas que hay que revisar porque más allá de el crimen de la negligencia del incendio de la estación de Ciudad Juárez que costó 40 vidas, también están estos números engañosos que debemos revisar en algún momento. Gracias, Arturo Cano. Creo que ya terminó, ¿verdad? Nomás que se quedó un poco en pausa y yo le quería decir que pues se tardó bastante para publicarlo. Si fue el domingo y hoy estamos a miércoles, pues yo creo que la oportunidad no es precisamente una característica de Garduño. Pero bueno, postrecito, Tere Rodríguez. Yo quedarme con una imagen de ayer en la Cámara de Diputados, parte importante de la bancada de Morena impidió el minuto de silencio propuesto por diputados de la oposición para las víctimas de los atentados de Hamás el 7 de octubre, no como indolencia hacia esas víctimas, sino como hay que prestarle la voz a la demanda, que es Palestina libre. Y creo que esa voz, esos diputados, diputadas de Morena, del bloque gobernante, prestándole la voz a la consigna Palestina libre, ojalá genere un estado de ánimo en el que Morena, como instituto político, en el que el obradorismo, como pulmón de izquierda en este país, le preste su voz y su grito a el asunto que debe convocarnos a todas, todos, todes, Palestina libre y el fin del genocidio. Nada más. Bien, gracias, Tere. Postrecito, Fede Bonazo. Ahorita le contamos a Arturo lo que dije cuando no estaba. Tendremos un segundo Nobel de Literatura para México. Cristina Rivera Garza parece y suena fuerte como una de las candidatas que puede llevarse el ansiado premio Nobel que no se lo dieron ni a Borges, ni a Bradbury, ni a tantos genios de la literatura, pero se los dieron a otros y a otras que sí han sido genios de la literatura. Y es un premio que mueve mucho todo el jet set literario. Bien, gracias, Fede Bonazo. Decíamos, Arturo, que el tuit, además, que puso, pues tardó bastante porque fue el domingo y hasta hace 6 horas fue que lo puso ahí en su cuenta. Así que lo oportuno... Es que era tanta su felicidad, como se puede ver en la fotografía, de haber participado en ese acto de respaldo a la presidenta, que lo desbordó la alegría y no se dio cuenta que no lo había publicado a tiempo. O se le acabaron los datos también. Pudo ser, el internet, ya ves cómo falla en los eventos masivos. Bueno, gracias. Se fue a Marte mientras otros se iban al corralito de los castigados. Bueno, pues ahí está. Gracias, compañeros, por esta mesa, que ya no voy a decir mesa, ya no. Vamos a volver a pedir, a hacer convocatoria para el nombre de la mesa, porque ya habíamos quedado en una, no yo, Arturo, pero lo dejamos para la próxima, lo ponemos a consideración el próximo miércoles temprano. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega, Fede Bonazo, Arturo Cano. Gran semana. Gracias.